Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy es día de estudio. Continuamos el estudio de las enseñanzas cabalísticas de la oración del Padre Nuestro. Esta es la clase número 14. Vamos a comenzar haciendo un resumen con las ideas principales de la clase anterior. Primero, dijimos que el Padre no tiene un nombre literal como nuestro nombre personal. Recordemos que la clase pasada comenzamos a estudiar la frase "será santificado tu nombre", Yitkadash Shmecha. Entonces, como tiene que ver con el nombre, comenzamos a estudiar primero este tema. Y por eso dijimos que el Padre entonces no tiene un nombre literal como nuestro nombre personal. Después dijimos que la palabra nombre en Kabbalah indica un código formado por una combinación de letras que permiten acceder a un aspecto específico de la luz entendida como la energía divina. Después dijimos que el Padre es llamado por muchos nombres. Pusimos como ejemplo los nombres Elohim, Adonai, Shaddai, El, Yah, etc. Cada uno de estos nombres es un código para conectar con un aspecto específico de la conciencia divina. Después dijimos que de entre todos los nombres del Padre existe uno que es el nombre por excelencia, que es llamado el nombre o Hashem, que es entonces lo que se llama el nombre sagrado. Hashem está formado por las letras Yud, He, Vav, He. Entonces, cuando hablemos de Hashem, vamos a tener en mente esta secuencia de letras. Dijimos que este es el código cabalístico más importante de todos, que en Hashem está contenida toda la luz de la Torá y del árbol de la vida. Dijimos también que es el código más poderoso para conectar con el mundo espiritual y recibir la luz. También dijimos que representa la esencia divina en su infinito poder y suprema voluntad. La secuencia de letras del código Hashem atrae a nuestro mundo la luz de la misericordia del Padre. Entonces dijimos que esta era una de las características principales y desarrollamos bastante este tema la clase pasada, pero como idea principal, Hashem asociado a la luz de misericordia. Y por último, dijimos que cuando uno medita el nombre Hashem, recibimos la luz de misericordia del Padre para poder vivirla con nuestro prójimo. Ahí tenemos las ideas principales que desarrollamos la clase pasada. Hoy día vamos a continuar con las características de este megacódigo que es Hashem. Y vamos a hacer un estudio en el cual vamos a integrar varias cosas que hemos visto del árbol de la vida, de los mundos, de los niveles del alma, y vamos a revelar una de las enseñanzas más importantes que tiene la Kabbalah nazarena. Entonces, comencemos con las ideas de hoy. Vamos a hablar de la función de unificación. Ahí tenemos el árbol de la vida,
Hashem representa el alma y la luz interior de las Sefirot o de las emanaciones divinas. Las Sefirot, lo que tenemos ahí en el diagrama, son esos circulitos en blanco. Para los que no lo conocen, ¿cierto? Representa los 10 atributos de la conciencia divina. Entonces, esas Sefirot, el alma de la Sefirot está relacionada con Hashem. Ahora vamos a poner en este diagrama los distintos elementos que hemos ido estudiando. En el árbol de la vida podemos establecer una relación con los mundos. Ahí tenemos el mundo de Atzilut relacionado con la Sefirot de Keter, Jochma y Binah. Después tenemos el mundo de Briah relacionado con la Sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet. Después tenemos el mundo de Yetzirah relacionado con la Sefirot de Netzach, Hod y Yesod. Y por último tenemos el mundo de Asiyah relacionado con la Sefirá de Malhut. Tenemos acá este otro concepto que es Arij Anpin, el gran rostro, que está relacionado entonces con la Sefirot de Atzilut. Y aquí vamos a tener Zeir Anpin. Importante que vayan registrando de a poco estos nombres. Zeir Anpin, fijarse bien ahí en el diagrama, que abarca los mundos de Briah y de Yetzirah. Es decir, que Zeir Anpin incluye Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Esas 6 Sefirot. Por otro lado, aquí tenemos que Atzilut, Briah y Yetzirah conforman lo que se llama en la Kabbalah la realidad del 99%. Y el mundo de Asiyah, que recordemos que es el mundo físico, el universo físico, todo lo que nosotros podemos percibir con los sentidos. Ayer hablábamos de la mente material, la mente que se conecta con los sentidos. Si vemos el diagrama, vemos que esa mente tiene acceso al 1% de la realidad. Entonces hay una lógica racional material que va a relacionarse con este 1% de toda la realidad. Y cuando hablábamos de la supralógica, es la que logra entonces captar la lógica divina que tiene que ver con esta realidad del 99%. Vemos aquí la gran diferencia de alcance entonces en lo que es la mente conectada a los sentidos físicos y la mente conectada a los sentidos extrasensoriales. Por eso cuando uno en esta desconexión de estas dos mentes, uno dice, bueno, lo que existe es solamente lo que veo. Cuando uno lo ve en este contexto cabalístico de este cuadro, ve que en realidad es bastante limitado a lo cual uno puede acceder con esa mente racional solo material. Aquí tenemos los niveles del alma y Ejidá en relación a Atzilut, Hayá también en relación a Atzilut, Neshama en relación a Briah, Ruach en relación a Yetzirah y Nefesh en relación a Asiyah. Esto es un repaso de lo que vimos en el curso de Introducción a la Kabbalah. Por si alguien ve este video por primera vez, que vaya a los
videos del curso de introducción a la Cábala. Entonces, ahí tenemos el diagrama general, todo lo que es lo que se llama la creación de los cielos y la tierra, y también nosotros representados por el árbol de la vida y los atributos divinos. Ahora vamos a ver esta función que tiene Hashem como unificación y fijarse bien con estas ideas. Aquí vamos a colocar en este diagrama a Hashem. Entonces ahí vamos a tener la Yud. Fijarse que la Yud tiene su punta en la parte más alta de Keter y tiene su cola tocando Jochma. Entonces la Yud se relaciona por arriba con Keter, por abajo con Jochma, pero establecemos esa doble relación con la letra Yud. La primera G de Hashem la relacionamos ahí con la sefirá de Binah. Entonces, si vamos relacionando bien, Yud He, entonces estaría en relación a Atzilut y a Arich Ampin. Después, la tercera letra de Hashem es la Vav, la traemos ahí. Y fijarse, si bien en el diagrama se relaciona ahí o aparece sobre Tiferet, pero Vav incluye las 6 Sefirot. Entonces la Vav está en relación a Zeir Anpin completo. Y la segunda G la ponemos ahí en relación a Malhut. Entonces, fijarse la distribución de Hashem, eso significa que las 4 letras del nombre sagrado unen desde Keter a Malhut, unen desde Yehidá hasta el Nefesh y el cuerpo físico, y unen desde Atzilut hasta Asiyah. Es decir, Hashem produce o genera o unifica todos los mundos, todos los niveles del alma y todas las sefirot del árbol de la vida. Es decir, el impacto que tiene en nuestra conciencia es gigante, porque deja todos nuestros niveles del alma alineados, no solamente internamente en nuestra alma, sino que también Hashem nos alinea, nos sintoniza equilibradamente con todo el cosmos. Entonces tiene una gran función de unificación. Y también, eso lo llamamos la función de unificación. Pero fijarse ahora que ese Hashem, que está ahí en amarillo, también se establece como un canal, como un conducto. Entonces lo vamos a graficar ahí. Entonces Hashem funciona como un canal de conexión para la luz desde el mundo superior de Atzilut hasta el mundo de Asia. Es un gran canal, un gran conducto. Este esquema es bien importante que uno lo tenga presente, porque es uno de los esquemas fundamentales, porque aquí están prácticamente los principales elementos a través de los cuales la Cábala va haciendo su movimiento. Ahora, si vemos que Hashem tiene esta función de unificación y también vemos que es y funciona como un canal, la pregunta es, ¿qué se canaliza por ahí?
Porque si Hashem es un canal, ¿cuál es un canal específico de qué? Lo podemos relacionar con la clase pasada. ¿Qué es lo que se canaliza por Hashem? ¿Qué característica energética que vimos la semana pasada? La misericordia, ¿cierto? Ahí ya podemos hacer una relación del estudio de la clase pasada con esta. Entonces, viendo ese esquema y uniéndolo con la clase pasada, establecemos que Hashem es el gran canal para la luz de la misericordia, para toda la creación, para todos los mundos, para todos los niveles de conciencia y para todo el árbol de la vida. Entonces, ahí hay una idea principal que hay que subrayar, entonces, como Hashem unificador de todo lo que existe y canal de la energía de la misericordia. Entonces tiene una función de canal, esto es importante registrarlo, función de canal. Ahora vamos a profundizar más en este tema de función de canal asociado a la luz de la misericordia, porque hay una forma de expresión de la misericordia que es una de las mayores. ¿Cómo se expresa la misericordia del Padre de una manera sublime, mayor? En lo que le llamamos milagro. Entonces vamos a ver ahí. La luz de la misericordia a través de Hashem se manifiesta en el mundo físico como aquello que le llamamos milagro. Este concepto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que canaliza Hashem? El código Hashem, el nombre Yud-He-Vav-He, lo que canaliza es la misericordia divina expresada como milagro. Punto muy importante. Los milagros realizados por Moshe y por Yeshua se hicieron utilizando Hashem. Pero, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Cómo podrían definir milagro? Algo extraordinario, ¿cierto? Que no debería ser así normalmente. Ya, que no debería ser así normalmente. Interesante porque vamos a ver qué significa eso. O sea, no debería ser, algo pasa que no debería ser y que es algo extraordinario. Bueno, tiene esas ideas, ¿cierto? Pero definamos que un milagro es una intervención de la luz divina que trasciende las leyes de la naturaleza. Es una intervención de la luz divina que trasciende las leyes de la naturaleza. Aquí lo tenemos. Ahora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para aterrizar esta definición. Si yo me enfermo, el cuerpo sigue unas leyes naturales. Por ejemplo, se va a tomar unos días en sanar una cicatriz, o si me fracturé un hueso, en que se produzca la reparación, algunas semanas o un mes, dependiendo. Entonces, hay unas leyes naturales que están en el cuerpo físico
que permiten la sanación del cuerpo físico y que el cuerpo las respeta porque está sometido bajo esas leyes y que permite que el cuerpo se sane. Por ejemplo, en su plazo establecido por las leyes naturales. Pues bien, un milagro, ¿qué sería? La intervención milagrosa del Padre, a través o manifestado como Hashem, haría que el cuerpo se sanara no en ese tiempo, sino que se sanara en pocos segundos. Por ejemplo, tú te fracturaste, viene Yeshua, viene Moshe, viene un profeta, te impone las manos y el hueso está reparado, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y ahí es lo que decías tú, ¿cierto? Es algo que no debería ser. Uno dice, bueno, exacto, no debería ser dentro del marco de las leyes naturales. Pero hay, podríamos decir, un carril paralelo. Está la pista, el carril de las leyes naturales, y está la pista del milagro. Entonces, cuando Hashem, el código Hashem, se utiliza, lo que estás canalizando es energía de milagro. Es decir, va a ocurrir, se va a manifestar algo en el plano físico que escapa, trasciende a las leyes naturales. Por eso uno dice, es algo que no debería ocurrir. En realidad, no es que no debería ocurrir. Lo que ocurre es que está en un paradigma diferente, está en el paradigma del milagro. Entonces, eso es una intervención divina, de la energía divina, a través de Hashem. Entonces, aquí es importante registrar esta idea madre, que si uno quiere bajar energía de milagro, el código que tiene que trabajar es Hashem. Entonces uno dice, ¿a quién le gustaría recibir un milagro? ¿O a quién le gustaría poder desencadenar milagros? Milagros de sanación, por ejemplo, a tu prójimo, a tu paciente, a uno mismo. ¿Cómo poder llegar a ese nivel de conciencia en el cual uno pueda ser un canal de la energía de milagro? Bueno, aquí está la clave, ¿cierto? Ese diagrama, tenemos que transformarnos en ese diagrama, llegar a poder tener Hashem alineado de esa forma, estar totalmente sintonizados con Hashem, de manera que este Hashem que está en nuestro árbol de la vida, recordemos que el árbol de la vida somos nosotros. Si llegamos a colocar a Hashem en su justo lugar preciso, es decir, si la Yud, la He, la Vav, la He están completamente en nosotros como tiene que estar, nos estamos haciendo en ese momento canales para la energía de milagro. Por lo tanto, entonces podríamos desde ese momento empezar a canalizar esa luz. Eso es lo que pasaba en Yeshua. Hemos dicho que Yeshua alcanzó su nivel de Mashiach porque todas sus sefirot, todo su árbol de la vida estaba encendido. Y Hashem, en él estaba también completamente encendido, activado Hashem en su árbol de la vida. El nombre del Padre estaba en él completamente activado. Todas las letras unidas. Viendo este diagrama,
voy a explicar una idea que es importante también para la Teshuvá. La gran desconexión que se produce en nosotros está, si ven aquí el diagrama, la gran desconexión está aquí entre la Vav y la G de abajo. Ahí hay una gran desconexión. O sea, el 99% de la realidad queda por un lado y el 1% de la realidad queda en otro lado. Entonces es como si Yud, He, Vav queda por una parte y G queda en otra parte. No se produce en nosotros lo que se llama la unificación de Hashem. Está cortado. Teshuvah, cuando uno hace tziruf, es Tashuv He, volver a la He, volver a conectar la He. Esta G de abajo, volver a conectar con esa G, de manera que vuelva a restablecerse Yud, He, Vav, He en mi árbol de la vida. Toda esta desconexión se produce por lo que estábamos hablando de esta dualidad de nuestra mente, de esta mente racional que se desconecta de la mente espiritual, y uno empieza entonces a trabajar con su mente, a direccionarla hacia la materia exclusivamente. Y se pierde entonces la conexión con la supralógica y la mente espiritual superior de este 99% del que hemos hablado. Entonces queda ahí dividido, quedo dividido. Soy una persona en la cual mi cerebro no trabaja simétricamente. Lo que conversábamos ayer, si no lo puedo demostrar científicamente, no existe. Ahí ya estoy con Hashem dividido. Porque si no lo puedo demostrar científicamente, entonces ya esto ya no existe para mí. Ahí entonces Hashem se dividió. Por lo tanto, en este esquema del árbol de la vida, el nombre Hashem no está en su correcto lugar ni en su correcta forma. Por lo tanto, no puedo canalizar energía de milagro. Eso significa que las grandes almas que han podido hacer milagros estaban en este estado de conciencia en el cual Hashem estaba absolutamente activado, equilibrado y alineado en su árbol de la vida. El camino de la Kabbalah, van viendo que tiene varias cámaras, ¿cierto? Está las cámaras de las Sefirot, las cámaras de las letras hebreas. Aquí está la cámara de Hashem dentro de este esquema. Por eso es bueno tener este esquema general, porque aquí están puestos los principios fundamentales del trabajo cabalístico. Entonces, pero volvamos a el milagro, porque dijimos que a todos nos gustaría poder ser canales de la energía de milagro para poder ayudar mejor a los demás. Vamos a profundizar un poco. ¿Qué se requiere para que se produzca un milagro? Bueno, ya vimos una primera idea, que es esta de que Hashem esté bien instalado en nosotros, pero vamos a profundizar un poquito en eso. Yohanan, el cabalista nazareno, en su Besorá, pone en boca de Yeshua la siguiente frase, y aquí está codificado, podríamos decir, el cómo hacer milagros.
verdaderamente y de cierto yo les digo a ustedes, que todo lo que pidieran de mi Padre en mi nombre, será dado a ustedes. Ahí está la clave, están los distintos elementos que configuran, podríamos decir, la receta para hacer milagros, y vamos a entrar en esta frase, que la tenemos acá. Esta es una frase cabalística, como toda la Besorá o Evangelio de Yohanan, que en realidad es el gran cabalista de los nazarenos, por eso su Besorá es un poco más compleja y el libro de Revelaciones también. Ahí tenemos: Amén, amén, ani omer lachem, ki kol asher tishalu meet abi bishmi yiten lachem. Ahí vamos a ver algunas ideas. De este texto se desprenden los elementos que se requieren para desencadenar un milagro. La primera frase dice: verdaderamente y de cierto yo les digo a ustedes, amén, amén, ani omer lachem. En esta frase hay dos ideas centrales en este requisitos para el milagro. La palabra amén, que está repetida 2 veces, es la misma raíz de la palabra emuná. Entonces, primera idea que se codifica en esta frase es la emuná. La emuná es central para poder realizar y bajar la energía de milagro. ¿Qué es la emuná? Voy a dar algunas ideas nomás, porque la emuná es como para hacer una clase entera, pero aplicado a este tema del milagro. Se manifiesta la emuná en las siguientes ideas: saber que lo que deseas o anhelas, lo que quieres bajar, ya lo tienes en el plano espiritual. Si anhelas algo profundamente en tu alma, tú dices, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué milagro quieres tú para ti? Y tú dices, Padre, sáname de esto, y tú lo anhelas con todo tu corazón. Tienes que saber que eso ya está. ¿Y cómo sabes que está? Porque lo deseas desde tu alma. Porque es un deseo que viene de tu alma. Estoy hablando del deseo del alma, no del deseo del ego, ¿no? El deseo que viene profundo del alma. Ese deseo que viene del alma viene porque ya aquello que anhelas está dado para ti. Entonces, ese tienes que saberlo, o está dentro de lo que es la emuná. Segundo, la emuná se manifiesta en el creer que se puede materializar eso en el plano físico. Es decir, creer, tener la certeza absoluta de que eso es posible, que no solamente es un anhelo, sino que se puede materializar. Tercero, la emuná se manifiesta en tu capacidad de imaginar, visualizar, sentir que ya lo tienes. Tú estás tan convencido de que eso ya lo tienes para ti. Estás tan convencido de que eso se puede materializar, que te metes en un trabajo imaginativo dentro tuyo, que lo vives absolutamente como si ya estuviese ocurriendo en este plano físico.
Y después, como cuarta idea, la emuná se manifiesta en que vives como si ya lo tuvieras. Que no es engañarse, porque para el ego este trabajo es un engaño. No es engañarse. Entonces, si tú tienes esos 4 elementos, sabes que ese anhelo que tienes en el alma ya lo tienes. Sabes que puede bajar. Como sabes que lo puedes bajar, ¿cómo lo vas a ir a buscar? Lo vas a buscar con tu imaginación. Ya hiciste la meditación de Hashem, por ejemplo, y te metes en esa imaginación. Y después sales de la meditación y vives como si aquello que has vivido en tu meditación ya estuviese hecho. Si se dan esas 4 elementos, tu emuná es fuerte. Tienes entonces uno de los requisitos para que esa meditación con Hashem se materialice. El tema de la emuná es un súper tema dentro de las enseñanzas de Yeshua. Lo abordaremos con más detalle en otras clases, pero ya vale colocarla ahí como un tema central. Entonces, y eso está en la primera parte de la frase amén, amén. Ahora, también junto con la emuná, amén, amén, nos da la idea de que esto es verdad. Esto es verdad. Por eso a veces se traduce amén, amén como en verdad los digo, o de cierto les digo. Entonces, amén también es una forma de decir esto es cierto, esto es verdadero. Entonces, en la emuná, tú sabes que eso es verdadero. Cuando estás haciendo el trabajo, tú sabes que eso es verdadero. Lo que decía, porque el ego lo que va a hacer es que uno piense que eso es mentira, que eso es una, como dice el ego, que le encanta esa frase, es una imaginación nomás. Es una fantasía. Si la imaginación es una fantasía, eso no es verdad. Esa es la frase del ego que le encanta cuando uno se empieza a convencer de que tiene un poder en su imaginación. Inmediatamente el ego usa esa frase para convencerlo a uno que eso en realidad no es verdad. Es como pobrecito, se está imaginando que pasa eso. Bueno, la palabra amén, conectando entonces con la raíz de emuná, nos conecta con estas 2 ideas. Eso, la primera frase del texto de Yohanan. Después dice que todo lo que pidieran, que kol asher tishalu. Entonces, la idea aquí es tener claro qué se desea. Aquí también es una parte de la receta, podríamos decir. Tener claro qué es lo que se desea. ¿Qué es lo que quieres tú? En concreto, específico. ¿Qué es lo que hacía Yeshua? Por eso si uno lee los textos desde el punto de vista cabalístico y los decodifica, cuando Yeshua se encontraba con alguien, la persona le pedía sanación. ¿Qué hacía Yeshua? Le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Casi como una pregunta, uno podría decir, un poco cruel, porque era evidente lo que la persona quería. ¿Por qué hace esa pregunta? Para que uno se conecte con esto. Tener claro qué es lo que estoy pidiendo. Tener claro qué es lo que viene del alma. Entonces, verdaderamente, les digo a ustedes, que todo lo que pidieran,
¿Ya? Entonces ahí tener claro que se desea. Tercera idea, todo lo que pidieran de mi padre, Me'et Abi, de mi padre. O sea, nosotros vamos a pedir al Padre, dice ahí, Me'et Abi. Aquí surgen dos ideas muy hermosas. Y ahí uno ve cómo se van armando las frases para darnos un mensaje. Me'et se relaciona con las letras hebreas. ¿Por qué? Porque Aleph Tav son todas las letras hebreas. En la palabra Me'et están todas las letras hebreas, indicando entonces el poder de las letras hebreas. Y en la palabra Abi, si se recuerdan, ¿se acuerdan las primeras clases del Padre Nuestro? Que vimos varios códigos de la palabra Avinu, y ahí vimos la palabra Abi, y dijimos que la palabra Abi, que tenía una gematría de 13, se relaciona con la palabra Ahavá, que es amor. Entonces Abi representa el amor del Padre. Todo lo que pidieran de mi Padre significa todo lo que pidieran por el poder de las letras hebreas al amor del Padre. Y ahora unan las dos ideas. ¿Cuáles letras hebreas canalizan el amor del Padre? ¿Cuáles letras hebreas canalizan la misericordia del Padre? Yud, He, Vav, He, la luz de la misericordia. Entonces, las letras hebreas que canalizan el amor del Padre, el amor misericordia, es Yud, He, Vav, He. Entonces, ese es el tercer elemento. Yud, He, Vav, He. Tenemos tu emuná, lo que quieres, ahora el código de la luz de misericordia. Pero la frase después dice, en mi nombre, todo lo que pidieran de mi Padre, en mi nombre. Bishmi, en mi nombre. Vamos a unir esta clase con la clase del lunes, del nombre de Yeshua. Los que ven este video y no han visto la clase del nombre de Yeshua, vean la clase número 8 del curso de Yeshua. Entonces, hemos estudiado que el nombre del Mesías es Yud Shin Vav Ain, que es un código. ¿Qué canaliza ese código? A ver, los estudiosos de la Kabbalah. Luz de liberación. Luz de salvación, ¿cierto? Luz de salvación, de Yeshua. Y la Yeshua era liberación, victoria. La liberación del ego, la victoria sobre el ego que trae felicidad. Entonces ahí tenemos que el nombre Yeshua trae salvación o la Yeshua. Cuarto elemento entonces de la receta para bajar milagros, el código Yeshua, que es podríamos decir, el segundo gran código, porque el gran megacódigo es Hashem, que es el gran unificador, ¿cierto? Y el gran canal, pero aquí también
el nombre del Mesías, que es el megacódigo que genera la liberación de raíz de todo mal. Ahí tenemos entonces el cuarto elemento. Y termina la frase: será dado a ustedes. Yiten lahem. Entonces aquí el milagro está materializado. Verdaderamente y de cierto yo les digo a ustedes, que todo lo que pidieran de mi Padre en mi nombre, será dado a ustedes. Eso fue dejado por Yohanan hace 2000 años para que aprendiéramos cómo eran los elementos o cuáles eran los elementos para que uno pudiese mover las energías de tal manera que se materializara el milagro divino. Bueno, eso escrito por Yohanan hace tanto tiempo, es tiempo que ahora se ha decodificado. El Mashiach, fijarse en esta idea, el Mashiach hace el milagro en el nombre del Padre en el plano espiritual. Y el ser humano lo desencadena en el plano físico, pidiendo a Jehová con emuná en el nombre del Mashiach. Voy a repetirlo porque esto es muy importante, pero me gustaría repetirlo con esta lámina de fondo. El Mashiach hace el milagro en el nombre del Padre en el plano espiritual, es decir, en la realidad. Lo hace en el mundo de Atzilut, ¿cierto? Pero queda en lo que es la realidad del 99%. Queda esperando bajar, ¿cierto? Por descargar, podríamos decir. ¿Qué se requiere entonces para descargar eso? Lo que estábamos estudiando. Se requiere todos esos elementos de nosotros, sobre todo la emuná, que funciona como un puente, para que ese milagro que ya está realizado pueda materializarse abajo. Por eso dice, el Mashiach hace el milagro en el nombre del Padre en el plano espiritual. Y el ser humano lo desencadena en el plano físico, pidiendo a Jehová o utilizando el Shem, Hashem, con emuná en el nombre del Mashiach, Yeshua. Eso es una frase que hay que leerla en términos cabalísticos. Y cuando digo cabalístico me refiero a esta de poder entenderlo como códigos también. Entonces, tenemos los elementos para materializar un milagro. Entonces, ahora vamos a revelar quizás uno de los tesoros más grandes que tiene la Kabbalah nazarena, guardado hace muchos siglos para este tiempo, que es el procedimiento cabalístico nazareno para bajar la energía de milagro en el nombre de Yeshua. Porque hasta ahora lo hemos visto desde el punto de vista religioso, a lo mejor, en estos 2000 años. Entonces uno reza al Padre para que te mande un milagro. Y lo hace en el nombre de Jesús, ¿cierto? Lo hemos hecho así. Pero cabalísticamente esta frase que hemos leído se puede concretar en un código. Esa frase es un código de acceso a la energía de milagro. Ese código es el que está guardado en ese texto de Yohanan, codificado, y que ahora lo vamos a entregar decodificado. Entonces, ingredientes.
Hashem. Segundo ingrediente, Yeshua. Tercer ingrediente, el Shem específico que vas a querer traer. Shem específicos son muchos, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que uno tenga. Ahí pueden estar los 72 Shemot. Entonces lo vamos a dejar como Shem específico. Pero como nuestra tradición nazarena tiene mucha relación con la sanación, vamos a hacer el ejemplo para milagro de sanación. Entonces sería el código Mem He Shin. Así también lo conectamos con la clase del lunes. Entonces tenemos el nombre del Padre, el nombre del Mesías y aquello que yo me quiero sanar, o aquello que yo quiero, siguiendo la frase de Yohanan. Trenzamos los tres nombres. Entonces vamos a trenzar Hashem, Yeshua y Mem He Shin de esta forma. En amarillo está Hashem, en el nombre del Padre. En blanco está Yeshua, en el nombre del Mashiach. Y en verde está aquello que tú estás pidiendo. Como decía la frase de Yohanan, verdaderamente y de cierto, yo les digo a ustedes que todo lo que pidieran en verde, ¿ya? En verde, ¿sí? De mi Padre, en amarillo, en mi nombre, en blanco, será dado a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que tener? Emuná. Amén, amén. Entonces, este Yihud, aquí está el tesoro. Este Yihud es la trenza, es el Yihud para bajar la energía de milagro del Padre y ser salvados de la enfermedad en nombre de Yeshua. Esto es un secreto gigantesco que se revela al mundo. Esta trenza es una trenza cabalística, un yihud para bajar energía de milagro de sanación. Esta es la trenza que ocupaban los discípulos de Yeshua, los Shelihim. En el nombre del Padre, en el nombre del Mashiach, esto. Beshem Yehová o Hashem, Beshem Yeshua se sanó. Esa frase, entonces, que está aquí, verdaderamente y de cierto, yo les digo a ustedes que todo lo que pidieran de mi Padre en mi nombre será dado a ustedes. Amén, amén. Ani omer lachem, ki kol asher tishalu me'et avi, bishmi yiten lachem. Ahí está la clave y ahí está la trenza decodificada de esa frase donde Yohanan escondió hace 2000 años este secreto. Y hoy día ya lo podemos revelar porque es tiempo que todo esto salga a la luz. Bien, yo me quedo hasta aquí. No sé si habrá alguna duda. Cuando se desea, por ejemplo, un trabajo,
¿Se debe tomar en cuenta el trabajo que se tendrá que hacer? Por ejemplo, una tienda de abarrotes. ¿Solo me imagino que es fructífera o me tengo que imaginar todo el trabajo que me lleva para lograrlo? Ya. No, no imaginas el trabajo que te lleva lograrlo. Te imaginas con tu tienda de abarrotes, tú instalada en tu mostrador, con tu tienda de abarrotes llena de cosas y tú atendiendo gente, que tu negocio es muy próspero. Te imaginas ya en el estado deseado, no en el proceso hacia alcanzarlo. Esta pregunta es muy buena porque a veces uno se queda en el proceso, entonces está imaginando el proceso. No, tú te vas al resultado final. Es lo que decía Yeshua. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí te dice lo mismo. Flora, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces tú le dices, quiero mi tienda de abarrotes. Y ahí haces la meditación. Y aprovecho de decir esto. Nuestra base, a ver, nazarenos, abran las orejas porque esto es la joya nazarena. Nuestra base para todo es el nombre del Padre y el nombre del Mesías. Es decir, Yud Yud, He Shin, Vav Vav, He Ain es nuestra base. Todo lo insertamos ahí. Eso significa hacer todo en el nombre del Padre y en el nombre del Mashiach. Yud Yud, He Shin, Vav Vav, He Ain es nuestra base. Todo se hace dentro de eso. Lo único que cambia es aquello que tú quieres bajar. Es decir, con ese código tú te aseguraste el canal de la energía de milagro, la energía de la salvación de raíz de todo el mal, y entonces tú le insertas a eso aquello que tú quieres bajar. Esto es nuestro tesoro más grande que los nazarenos codificaron en los textos. Entonces, no se trata de pedir solamente, se trata de ocupar las herramientas que el mismo Creador nos dio, las letras hebreas con las cuales se creó todo, ocupar esas herramientas como los nazarenos lo codificaron en los textos. Entonces, no se trataba de solamente decirlo, sino de ocupar las llaves que abren las despensas cósmicas de una manera específica. Esta es la clave para establecer el conducto de milagro y bajar la energía de salvación. ¿Qué significa eso? Que se elimina toda raíz de mal que pueda generar o entorpecer algún proyecto. Tú le aportas el proyecto. ¿Cuál? El anhelo, como dice la frase. Todo lo que pidieran, eso lo pones tú. ¿Y dónde lo colocas? En mi Padre, Hashem, y en mi nombre, Yeshua. Y eso se nos va a dar si tenemos emuná. Ahí está ahí está. Siempre ha estado. Este código, esta sabiduría tan grande, me siento con una gran responsabilidad. Me insta a seguir buscando y dedicando mi tiempo al Padre. Qué bueno. De eso se trata. Bueno, está profetizado que para estos tiempos, todo lo que los discípulos nazarenos recibieron de Yeshua y que quedó, como digo, codificado en los escritos nazarenos, es tiempo ahora de revelarlo. Y en realidad lo que hay escrito en esos textos es extraordinario. ¿Este código sirve para autosanarse? Como primera cosa sirve para autosanarse. Exactamente. Aprovecho esta pregunta para decir que siempre cuando yo enseño algo, ¿cierto? Y uno recibe algo, siempre lo recibe primero para uno. Lo tiene que probar en uno, sanarse uno primero. Nuestra tradición cabalística nazarena desde el origen
dado que una de las funciones principales del Mesías, ¿cierto?, que son dos principales, una es dar a conocer la Torá y su secreto, que es lo que hizo con su discípulo, que es lo que estamos viendo ahora, que quedó codificado. Y la otra es la sanación. Nosotros como cabalistas nazarenos, seguidores de Yeshua, la sanación, sanarnos nosotros, pero ayudar a sanar a otros, es parte de nuestro camino. Nosotros como nazarenos deberíamos aprender a sanarnos y después ayudar a sanar a otros. Por esta misma razón, vamos a enseñar la sanación nazarena cabalística a todo el mundo, como estoy haciendo estas clases, para que todo el mundo conozca los tesoros de la sanación nazarena cabalística y la empiece a ocupar, porque es tiempo de sanación. El tiempo del Mesías es tiempo de sanación. Y hay una forma de sanar nazarena que también está codificada, y este tiempo en el que la hemos llamado la era del Mashiach es un tiempo donde lo oculto tiene que ser revelado. Dentro de esto oculto, nosotros como esta rama de la Kabbalah, que es la línea cabalística nazarena, a nosotros tenemos la responsabilidad de revelar los secretos de Yeshua ocultos en los escritos nazarenos. Y eso es lo que estamos haciendo con estas clases. Me alegro mucho de estos comentarios que ponen de que estos conocimientos les genere un anhelo de buscar al Padre, porque justamente eso es lo que va a pasar. Estos conocimientos son tan grandes, tan hermosos, porque en el fondo la Kabbalah es el uso de las herramientas que el Creador dio para que nosotros pudiésemos bajar el Shalom a nuestra vida y al mundo. Entonces, la difusión de estos conocimientos, de las enseñanzas de Yeshua, va a generar en el corazón de mucha gente un despertar espiritual, porque inevitablemente se va a encontrar con Él y se va a encontrar con el Padre. Entonces yo me alegro que este trabajo ya esté dando fruto. Yo estoy feliz de poder estar haciendo estas clases y de poder revelar estos conocimientos que hace tanto tiempo estaban guardados para este momento. Muy bien, Toda Rabá, Laila Tov, Shalom. Shalom.